Bienvenidos, mi nombre es Ismael Calandri, soy médico neurólogo, especialista en neurología cognitiva y el día de hoy vamos a hablar de la clínica de la enfermedad de Alzheimer a partir de su manifestación más típica y también de lo que hoy conocemos como variantes atípicas. Los objetivos para esta clase es que podamos describir el cuadro más típico, probablemente el más frecuente a la hora de consultar de la enfermedad de Alzheimer, reconocer otras manifestaciones que han sido clásicamente llamadas entidades atípicas, formas atípicas, y hoy preferimos llamarlos variantes de la presentación de la enfermedad de Alzheimer, y comprender la relación clínico-anatómica de estas variantes para valorar su impacto diferencial. Dicho esto, vamos a empezar. Bien, solamente para aclarar cómo nos vamos a organizar en esta clase, cada una de estas diapositivas pueden ver abajo tienen su referencia. La idea es que estas referencias son probablemente las más actualizadas para hablar de estos temas, algunos temas muy clásicos como este, se van a encontrar con algunas referencias más viejas, pero vamos a navegar en un tema bastante inabarcable. Entonces, la idea es que cada una de estas diapositivas formen un trampolín hacia la lectura de buenas referencias y de buenos papers para entender más el tema. Y entonces vamos a empezar repreguntándonos qué es la enfermedad de Alzheimer. Probablemente este cuadro, a lo largo de esta cursada, lo hayan visto varias veces. Conocemos este cuadro como las curvas de Sperling, básicamente porque surgen de este paper de 2011, donde Raisa Sperling trata de poner en un modelo teórico todas las cosas que sabíamos hasta la fecha sobre qué es la enfermedad de Alzheimer. Básicamente ha pasado mucha agua abajo del puente y este cuadro se ha ido refinando, pero por su elegancia todavía nos sirve para explicar algunas cosas. Ustedes pueden ver que abajo tenemos el tiempo y esta curva, este GI, podría representar lo que hablaríamos de severidad, y entonces reconocemos a la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad donde se deposita amiloide. Eso provoca la disfunción sináptica, pero es necesaria una cantidad suficiente de amiloide en el cerebro para que eso ocurra, el depósito de tau, y cuando esas tres cosas alcanzan un punto crítico, empiezan a comprometer la estructura cerebral y la cognición. Cuando aparece el compromiso de la cognición es cuando los sujetos se convierten en pacientes, cuando la forma preclínica pasa a tener síntomas, y esos síntomas pueden al principio no comprometer algo que llamamos funcionamiento, independencia de los sujetos, que es la capacidad de valerse por sí mismos. Cuando solamente tenemos síntomas cognitivos, sin la pérdida de eso que llamamos independencia, vamos a hablar de un concepto que es deterioro cognitivo leve, y cuando se cruce eso, vamos a hablar de demencia. Es decir, que si hablamos de enfermedad de Alzheimer, tenemos que pensar que los sujetos y las manifestaciones, porque esta es una clase sobre la manifestación típica, van a ser una combinación de los síntomas cognitivos, el funcionamiento clínico o la independencia, que puede estar afectada o no puede estar afectada, y un conjunto de marcadores como son el volumen cerebral, los depósitos de amiloide y los depósitos de tau. Y, como dijimos, en realidad enfermedad de Alzheimer es más bien una cadena compleja de eventos, donde hay una entidad preclínica que podríamos discutir si podríamos considerar algo sin síntomas como una enfermedad, pero es la forma antes donde puede o no estar generándose daño, pero todavía no aparecen síntomas, y la forma clínica, que tiene una forma a la que llamamos prodrómica o deterioro cognitivo leve, y una forma sindrómica, que es la que llamamos demencia. Dicho de otra forma, la manifestación de la enfermedad típica va a empezar con síntomas y va a concluir, o por lo menos va a cambiar de estado, cuando empiece a aparecer el deterioro funcional, la capacidad de independencia. Y fíjense que podríamos definir esto desde muchísimos lados, y yo podría haber puesto muchísimos gráficos, pero me interesa este gráfico porque quiero también que pensemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de los sujetos,
pero también del entorno, porque hay uno de los síntomas, que es el que se ve acá en rosa, que empieza a crecer desde el primer síntoma, que es el estrés, la sobrecarga de los cuidadores. Fíjense que cuando nosotros veamos un paciente con enfermedad de Alzheimer, probablemente el escenario es que en los primeros estadios nos encontremos con una persona que se queja de declinación cognitiva. Fíjense, vamos a desglosar este cuadro lentamente porque básicamente esto es la presentación típica de la enfermedad de Alzheimer. Fíjense que arriba está en celeste o gris la función cognitiva del sujeto, en rosa, como yo les decía, el estrés del cuidador, y abajo los estadios de lo que vamos a denominar enfermedad. En la forma típica o la forma característica de la enfermedad de Alzheimer, lo que hay es un trastorno de memoria. Ese trastorno de memoria tiene una forma inicial que nosotros llamamos queja cognitiva subjetiva, en donde los pacientes se presentan con la percepción de que el funcionamiento de su memoria no es el mismo. Puede ser que nosotros encontremos a los sujetos cognitivamente normales. Este es un estadio preclínico de la enfermedad donde los sujetos empiezan a sentir algo, por eso a esto lo definimos como subjetivo, una queja subjetiva, pero todavía nosotros no somos capaces de convertirlos en un signo. Las evaluaciones cognitivas parecen apuntar hacia lo normal. Y eso básicamente es porque todos los estudios tienen un nivel de sensibilidad. Y el sujeto puede percibir los síntomas antes de que nosotros seamos capaces de medirlo. Obviamente la memoria va a ir declinando lo suficiente para que empiece a convertirse en un síntoma objetivo. Y ahí vamos a poder definir a los sujetos como deterioro cognitivo leve. En esta forma generalmente lo que se suele comprometer sintomáticamente es la capacidad de los sujetos para planear, para organizar. Probablemente lo que estemos viendo es un compromiso de las funciones ejecutivas. Yo sé que podemos definir todo esto como funciones ejecutivas, pero quiero definirlos como los síntomas con los que el paciente se va a sentar en el consultorio. Se van a quejar de deterioro de memoria, pero también de dificultades para organizarse, dificultades para planear, para gestionar cosas, y entonces ahí es cuando empiezan a aparecer pequeños errores en lo que nosotros llamamos funciones instrumentales de la vida diaria. Por ejemplo, se empiezan a atrasar en las cuentas o se saltean turnos médicos, básicamente porque no solo tienen una dificultad para gestión, para recordarlos, que es el déficit primario, sino que también empiezan a aparecer déficits en las funciones ejecutivas. También puede empezar a aparecer un compromiso del lenguaje, sutil, pero combinado con el compromiso de las funciones ejecutivas. Al principio puede manifestarse como dificultades de los sujetos para establecer ideas complejas o expresar algo muy desarrollado, básicamente porque su memoria falla, fallan sus funciones ejecutivas y empieza a fallar sobre todo la nominación. Entonces los pacientes tienen dificultades en poner palabras, pero sobre todo en organizar sus pensamientos. Por eso que probablemente uno de los síntomas que puedan encontrar cuando alguien viene con deterioro cognitivo leve, además de la memoria, es que los familiares digan que le cuesta expresar opiniones, sobre todo opiniones complejas. Obviamente después empiezan a aparecer los síntomas que vamos a conocer como mucho más característicos de la enfermedad, como pueden ser errores del reconocimiento, que también pueden ser errores de la memoria, ¿no? Ver rostros y no evocar correctamente el nombre. Después empieza a aparecer ligero compromiso de la independencia y ahí estamos en el camino de la demencia, ¿no? Cuando los pacientes empiezan a tener dificultades para gestionar su propia vida, vamos a hablar de que están en una demencia leve. Obviamente todos estos síntomas van a ir declinando paulatinamente para volverse más y más estrictos, y entonces el déficit de la memoria se empieza a combinar con el déficit de las funciones ejecutivas, con el déficit del lenguaje y con el déficit de los reconocimientos, con las agnosis y las apraxias, y los pacientes empiezan a tener dificultades para gestionar su propia vida, para mantener conversaciones, y obvio en algún punto estas dificultades se combinan para que, por ejemplo, el paciente salga de su domicilio y se desoriente, ¿sí? Fíjense que eso es un estadio, si nosotros vamos a disparar la consulta
o la búsqueda de una enfermedad neurodegenerativa cuando el paciente se desorienta, han pasado un montón de situaciones previas que deberían habernos levantado la alerta, ¿sí? Por eso es que yo particularmente los envío a que revisen este paper donde tienen una perspectiva mucho más del funcionamiento, mucho más desde los síntomas, para que después juguemos con eso a ponerle un nombre a las funciones cognitivas. Pero como dijimos, la enfermedad de Alzheimer típica, como todos recordarán, y como es la respuesta más obvia de esta clase, es una entidad que empieza y predomina el compromiso nésico, el compromiso de la memoria. Sin embargo, lentamente va combinando otros compromisos cognitivos. Y ahora sí, vamos a salir del lenguaje quizás de los cuidadores para hablar del lenguaje en el lenguaje más técnico. Y como yo les decía, en realidad la enfermedad de Alzheimer es una compleja concatenación de eventos, pero también es un espectro, ¿sí? Es muy difícil. El deterioro cognitivo leve y demencia no son dos cajones separados, sino que es una escala de grises desde lo asintomático de esta enfermedad hacia su estadio más severo, en el que nosotros ponemos sustancialmente cajones para poder clasificar a los sujetos, pero realmente cuando los vean en la clínica va a ser difícil. El límite entre un deterioro cognitivo leve, muy avanzado, y una demencia muy incipiente, es borroso, porque básicamente es la misma entidad cruzando hitos en la progresión. Básicamente hoy dividimos a la enfermedad de Alzheimer en una preclínica antes de los síntomas, en donde se incluye este concepto de queja cognitiva subjetiva. Pueden los pacientes percibir o no percibir cambios cognitivos, pero lo que sí es cierto es que nosotros los cambios cognitivos no somos capaces de medirlos, ¿sí? Después vamos a hablar de una enfermedad o entidad prodrómica, donde los cambios cognitivos son sentidos por el paciente, percibidos por el entorno, y nosotros somos capaces de medirlos. Pero esos cambios no comprometen la independencia de los sujetos. Y a partir del compromiso de la independencia de los sujetos, fíjense, por eso tenemos esta barrita acá que dice deterioro funcional, es que hablamos de demencia, y obviamente la demencia tiene estadios leves, moderados o severos, o como en algunas clasificaciones hablan de los 6 estadios, que los pueden ver acá comparados de acuerdo básicamente al consorcio que establece los criterios. Pero si ustedes se fijan, realmente son distintos sinónimos para hablar de las mismas patologías, pero nosotros estamos hablando de las manifestaciones clínicas y entonces vamos a ir hacia abajo. Fíjense que tenemos entonces una entidad definida por los cambios neuropatológicos y tenemos cambios cognitivos que van a definir la entidad prodrómica, tenemos cambios funcionales que van a definir la demencia, pero fíjense que hay una barrita acá que dice cambios conductuales y psicológicos, y si miramos con cuidado los cambios conductuales y psicológicos están en la fase preclínica. ¿Eso por qué? Básicamente porque la queja cognitiva subjetiva es un cambio psicológico. Los pacientes perciben algo. A veces existen síntomas, y los vamos a ver ahora cuando hablemos de la presentación, existen síntomas preclínicos, síntomas como la depresión, como la apatía, que pueden preceder al deterioro cognitivo. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué los ponemos preclínicos si son síntomas? Básicamente porque a veces son muy difíciles de categorizar, porque una depresión primaria versus una depresión por una enfermedad neurodegenerativa son muy difíciles de identificar hasta que aparece el síntoma cognitivo, hasta que vemos la progresión adecuada de los pacientes y hasta que vemos, por ejemplo, un marcador biológico como la atrofia cerebral. Bueno, vamos a hablar un poquito de la manifestación clínica. Y básicamente la manifestación clínica tenemos que pensarla. Este es un paper donde básicamente proponen un curso típico para la enfermedad de Alzheimer y lo ejemplifican a través de casos clínicos, que son los que vemos acá, pero básicamente
eh, creo que sirve para resumir cómo es la manifestación clínica. Y la manifestación clínica de los sujetos es una manifestación que, como dijimos, es una manifestación psicológica y conductual, es una manifestación cognitiva, que es el primer escalón que tenemos acá, y tiene una manifestación biológica. Una manifestación biológica que, dependiendo de las herramientas que tenemos, nos va a permitir ver, por ejemplo, los cambios en el volumen, como los dos escalones que tenemos acá, que son la pérdida del espesor cortical, o sea, la atrofia de la corteza, y la pérdida del volumen hipocampal, o sea, la atrofia de los hipocampos. Y podemos también ver, por ejemplo, la disfunción sináptica, que, como en este caso, se ve a través de un PET con FDG, un hipometabolismo en PET-FDG. Básicamente, quiero mostrarles estos sujetos porque estos sujetos sirven para mostrar un poco el escenario de progresión sintomática que vamos a tener en los pacientes. Y fíjense que acá nos vamos a quedar en el estrecho de lo cognitivo, y si nos quedamos en el estrecho de lo cognitivo, fíjense que tenemos acá dos medidas globales como son el Mini-Mental y el ADAS-Cog, pero tenemos algunos composites generales de memoria, concentración, que podríamos decir que es una combinación entre funciones ejecutivas, atención, praxis y lenguaje. Y si ustedes ven, memoria en la forma típica es el síntoma inicial, el síntoma predominante, así definimos la forma típica, dijimos que es una forma predominantemente amnésica, donde la memoria es el primer síntoma, pero es el síntoma predominante a lo largo de todo el curso, pero no es el único síntoma. Y obviemos las medidas globales, fíjense cómo se hace manifiesto lentamente el compromiso de las funciones ejecutivas, que es lo que hablábamos hace un rato, para ser posteriormente seguido por dos síntomas característicos: la praxis, o sea, las apraxias, y los trastornos del lenguaje. De hecho, clásicamente, la forma típica de la enfermedad de Alzheimer en su estadio demencial se definía como un síntoma, como un síndrome amnésico, porque la memoria sigue predominando, agnósico, apráxico y afásico, ¿sí? Y vamos a tratar de ponerle un poquito de especificidad a estos síntomas para hablar mejor de la manifestación clínica de la enfermedad de Alzheimer. Básicamente, cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, y para eso quiero mostrarles la cognición de un paciente, este es un paciente que concurre a mi consulta con queja cognitiva subjetiva. Su primera evaluación se le hizo en otro lado, donde lo clasificamos como queja cognitiva subjetiva, básicamente porque el sujeto no tenía trastornos amnésicos, y después anualmente fuimos siguiendo su evolución. Acá pueden ver, esta línea más oscura representa el 0, desvíos estándar. Lo que estamos viendo son los puntajes de parte de su evaluación cognitiva en términos de desvíos estándar, y el gris más clarito representa hasta menos un desvío estándar, que es nuestro límite para las condiciones clínicamente significativas. Los circulitos representan la primera evaluación, el puntaje normatizado del paciente de la primera evaluación, y las X, el puntaje normatizado de la evaluación subsiguiente. Fíjense cómo este paciente empezó con un síntoma predominantemente amnésico, con valores bajos en el reconocimiento de la memoria de Wechsler, en el aprendizaje de la lista de Rey, en el diferido con un buen reconocimiento, ¿sí? Podrían decir, si este patrón, ya sé que han cursado su módulo de memoria, podríamos decir si este patrón es cortical o no. Uno podría decir, ok, se beneficia mucho con el reconocimiento, pero veamos la aparición de algunos componentes, como por ejemplo son las intrusiones. Las intrusiones y los falsos positivos son esta suerte de falsos recuerdos. Los pacientes recuerdan o creen que algunas palabras de la lista que estamos pidiendo pertenecen a esa palabra y en realidad no lo están. Estos síntomas son importantes y vamos a volver sobre estos, pero son muy específicos de la enfermedad de Alzheimer. Básicamente porque en la enfermedad de Alzheimer se afecta el sistema límbico, y hay mucha evidencia de que, además de ser un síndrome amnésico,
también es un síndrome que afecta a un componente que llamamos metamemoria. La metamemoria es la memoria sobre mi memoria, ¿sí? O es la capacidad, podríamos decir, de percibir si mi memoria falló o no. Y es el sustrato neuropsicológico de un síntoma que solemos ver en los pacientes y que va creciendo en severidad a medida que la enfermedad de Alzheimer progresa, que es la anosognosia. Como nosotros usualmente olvidamos cosas, pero una cosa que se guarda cuando olvidamos cosas es el recuerdo del olvido, ¿sí? Usualmente las cosas que olvidamos tenemos noción de haberlas olvidado. ¿Por qué? Porque nuestra metamemoria funciona bien. Recuerda que nuestra memoria olvidó. En estos sujetos tienen dificultades francas para recordar que olvidaron, entonces su consecuencia es que nunca olvidaron nada y por eso cuando les preguntamos por su memoria no tienen síntomas de memoria, porque olvidaron cosas y olvidaron que se olvidaron cosas, resultante la anosognosia, pero cuando vemos en una lista de palabras y le preguntamos si una palabra estaba o no, que generalmente es eso, por ejemplo, el reconocimiento de los individuos tienen falsos positivos o tienen intrusiones, son incapaces de saber si esa era una palabra que habían, de las que habían olvidado o no. Cuando vean, por más que el perfil no sea estrictamente cortical, probablemente esto lo hayan visto en la clase de memoria, pero vean muchas intrusiones, muchos falsos positivos, empiecen a pensar que el sistema límbico puede estar enfermo. ¿Cómo pensamos en este caso? Este es un paciente que tras su tercera evaluación cognitiva, que es la que estamos viendo acá, decidimos hacerle biomarcadores y tenía amiloide bajo y tau elevada, o sea que teníamos confirmación de biomarcadores in vivo para sospechar enfermedades. Este es un paciente con un deterioro cognitivo leve, amnésico. Esta es la presentación más típica que van a ver de la enfermedad de Alzheimer. Un trastorno inicial de la memoria, progresivo. Y esta es la evolución del paciente. En estas dos evaluaciones, siguiendo el mismo perfil, pero que cambiamos un poco la simbología, las pelotitas grises representan la evaluación anterior y las pelotitas verdes la evaluación posterior. Como ustedes pueden ver, la memoria siguió empeorando al punto de que su recuerdo diferido hoy es de 0 y su reconocimiento se ve afectado. Sigue habiendo muchas intrusiones y muchos falsos positivos. Su capacidad de copia, sus habilidades visoespaciales están conservadas y empezó a aparecer una alteración en la capacidad de denominación objetivada por el test de Boston. Y esto es algo también muy frecuente porque dijimos que paulatinamente, yo a propósito he omitido acá, pero también hay un compromiso en las funciones ejecutivas que no hemos visto, pero que ya estaba en la evaluación anterior y que se ha hecho más intenso, no lo tenemos justo en esta evaluación cognitiva, pero este es un sujeto que empezó en memoria, siguió en funciones ejecutivas, siguió con mucha memoria, cada vez más memoria, pero agregó una pincelada de funciones ejecutivas y ahora empieza a agregar un trastorno del lenguaje. Un trastorno del lenguaje que, fíjense, no afecta funciones más ejecutivas del lenguaje, funciones más semánticas, como pueden ser la fluencia semántica y la fluencia fonológica, sino que afecta puntualmente la denominación. Este tipo de trastorno es bien específico de la enfermedad de Alzheimer y lo vamos a volver a visitar cuando hablemos de variantes. Pero también tenemos que pensar que memoria y funciones ejecutivas y lenguaje, que son todas las cosas que hablamos cognitivamente, no es lo único que se da en estos sujetos. Y es probable que, sobre todo en los estadios un poquito más avanzados de los estadios iniciales, empiecen a aparecer, y esto depende mucho de la persona del sujeto y de condiciones previas, algunos síntomas neuropsiquiátricos que tienen sustento puramente cognitivo, como son las paramnesias reduplicativas. Hablamos recién de que estos pacientes tienen dificultades en recordar, pero también tienen dificultades en algunos aspectos de la memoria, no tan del recuerdo, como es la metamemoria. Esa sensación de recordar, de olvidar, o la sensación de familiaridad de las situaciones. Y entonces, cuando eso se pierde, en algunos sujetos pueden aparecer algunos síndromes neuropsiquiátricos, como el síndrome de Capgras. A estos síndromes los agrupamos, fíjense, fundamentalmente como
para amnesias reduplicativas. ¿Para qué? Sobre todo para resaltar el aspecto cognitivo relevante de estos síndromes, porque se sienten como psicosis, se escuchan como psicosis, pero en realidad es un trastorno cognitivo. Los pacientes frecuentemente son traídos a la consulta porque dicen que sus familiares han sido reemplazados por actores. No tienen dificultades en reconocer a los familiares. Cuando uno les pregunta, ¿pero no tiene la cara de su hijo?, les va a decir, sí, es exactamente la cara de mi hijo. ¿Tiene la voz de su hijo? Sí, tiene la voz de mi hijo. ¿Actúa como su hijo? Sí, por eso es un muy buen actor, dice. Pero no es mi hijo. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando eso que uno tiene en el reconocimiento, que es la sensación de familiaridad. Ven a su hijo, reconocen el recuerdo y el reconocimiento por todas las modalidades está conservado, pero la familiaridad de sentirlo como un familiar está perdida. Entonces, para unir ese error cognitivo, el cerebro inventa una historia y inventa un síndrome, que es este síndrome que acabamos de describir, que se conoce como síndrome de Capgras, la sensación de que los familiares son actores. Otras veces, y esto también es muy frecuente, los pacientes dicen que han sido mudados en secreto a una casa igual a las de ellos. Tienen la sospecha que, por ejemplo, debe ser un set de televisión o algo armado para engañarlos, donde la casa es igual, está en la misma localización, tiene las mismas cosas, pero no es su casa. El paciente es capaz de reconocer todo exactamente, hasta la localización, o sea, todas las otras funciones están conservadas, pero la familiaridad se perdió. Y para linkear la familiaridad, piensan que existe su casa en otro lugar distinto del que la recuerdan. Por eso decimos que son paraamnesias, es algo de la memoria, pero no es la memoria en sí, está al lado de la memoria, paraamnesias, y en las que el individuo del reconocimiento es reconocido, pero es identificado como una copia. Por eso decimos reduplicativas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto es un síndrome súper frecuente, súper específico de la enfermedad de Alzheimer, y por su tinte psicótico, uno pensaría que podría tratarlo con antipsicóticos, sin embargo, no responden absolutamente para nada por eso, porque su sustento es cognitivo, y pueden tener mejoría con fármacos procognitivos, como por ejemplo inhibidores de acetilcolinesterasa. Dicho esto, vamos a seguir explorando otros síntomas. Otros síntomas súper específicos de estos pacientes son las praxias. Apraxias vamos a ver en muchos síndromes neurodegenerativos. La enfermedad de Alzheimer no está exenta de eso. Las apraxias, como su definición clínica, pueden ser ideomotoras, ideacionales, pero es muy específico encontrarse y es muy frecuente encontrar a los pacientes con dificultades en algo complejo, sobre todo lo que conocemos como apraxia del vestir. La apraxia del vestir es básicamente una apraxia porque los sujetos no pueden vestirse, o sea, no pueden hacer un acto voluntario, pero es un complejo de trastornos cognitivos. A veces los pacientes no pueden vestirse porque no pueden reconocer la ropa, o sea que puede ser una apraxia pero con un origen agnóstico, y a veces, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las variantes, los pacientes no pueden vestirse porque no pueden construir imágenes tridimensionales de la ropa y rotarlas adecuadamente para que encajen con su forma. Esta es otra manifestación que es muy frecuente en el deterioro cognitivo leve avanzado o en la demencia leve. Esta es una manifestación muy específica también de la anatomopatología de la enfermedad de Alzheimer. Y si se acompaña con un déficit cognitivo, paulatino y progresivo de la memoria, es la forma típica de la enfermedad de Alzheimer. Por último, hablemos del lenguaje. El lenguaje es otra de las cosas que se ve francamente afectada en la enfermedad de Alzheimer con un patrón muy típico. Los pacientes empiezan a tener trastornos anómicos. Tienen mucha dificultad para ponerle nombre a las cosas, pese al repositorio semántico frecuentemente se encuentra conservado. Entonces vamos a encontrar precozmente, obviamente todo esto va a progresar
a un cuadro severo. Y podemos hablar, ¿puede haber una demencia por enfermedad de Alzheimer en mutismo? Sí lo puede haber. Cuando nos encontremos en paciente con mutismo va a ser muy difícil usar la información clínica de ese momento para clasificarlo, pero sí el curso de su enfermedad. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer progresan al mutismo muy despacio y lo van a tener de una forma muy severa después de muchos años. Pero inicialmente, y como en el paciente que contábamos recién, incluso en su forma de deterioro cognitivo leve, empiezan a tener esto, anomias. Anomias que, como el repositorio semántico está conservado, se acompañan de profundos circunloquios. Los pacientes tienen clara noción de que saben qué es lo que quieren decir, no tienen dificultades para definir, pero no pueden evocar la palabra. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de variantes, tiene que ver con el compromiso parietal posterior que se da en esta enfermedad. Entonces, vean esto, lo que se van a encontrar en los deterioros cognitivos leves, acompañando la memoria, son valores bajos en tareas de denominación con fluencias conservadas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar si fuéramos a los estudios más típicos que veríamos en estos sujetos? Como por ejemplo una resonancia, básicamente la atrofia hipocampal. La atrofia hipocampal es la firma anatómica más frecuente de la variante típica. Acá lo que tenemos, lo que estamos viendo es una escala que se llama Middle Temporal Atrophy Scale, MTA, o también la podrían encontrar como escala de Sheltens, y es una escala visual que utilizamos para clasificar la progresión de, de la atrofia hipocampal. Fíjense que básicamente se basa en observar tres componentes, la cisura coroidea, el asta temporal del ventrículo y el alto de la corteza hipocampal. Con esas tres cosas podríamos clasificar en MTA de 0 a 4, siendo que MTA 0 y 1 son normales y hasta 2 podría ser normal en individuos mayores de 75 años. Pero cuando se encuentren con MTA 3 o 4, siempre vamos a estar hablando de atrofia hipocampal. Este es el sustrato anatómico del sistema límbico, de la memoria y del síntoma inicial y más frecuente de la forma típica de la enfermedad de Alzheimer. Esto es lo que generalmente se va a encontrar. Hoy reconocemos también que hay una forma de enfermedad de Alzheimer de manifestación típica, también con mucho trastorno de la memoria, que se conoce como de respeto hipocampal o MTL sparing. Ya vamos a hablar bien de cómo la definimos, que la clasificamos clínicamente como una forma típica, donde hay mucha atrofia parietal, pero los hipocampos están conservados. Usualmente el paciente que van a ver ustedes probablemente tenga atrofia hipocampal y atrofia parietal. Para clasificar la atrofia parietal también usamos una escala visual. La escala más frecuente se llama escala de Quedam y a partir del 1 estamos hablando de atrofia parietal. La forma, resumiendo, la forma de Alzheimer típico, lo que vamos a encontrar es un deterioro cognitivo gradual, lento, progresivo, con compromiso de la memoria, donde también pueden dar algunos síntomas neuropsiquiátricos de la interfaz, podríamos decirle, neuropsiquiátrica cognitiva, como son las parálisis reduplicativas y la nosognosia. Y posteriormente vamos a ver la aparición de síntomas disejecutivos, lenguaje y práxicos, sobre todo apraxia del vestir, para ir evolucionando lentamente un cuadro donde hay amnesia, agnosia, apraxia y afasia. Si vamos a la resonancia, lo que vamos a encontrar es típicamente una combinación mayor o menor para un lado o para el otro de compromiso hipocampal y parietal posterior. Básicamente entonces, resumiendo, vamos a encontrar síntomas cognitivos, de los que estuvimos hablando un montón, pero no es la única esfera afectada, y ahora vamos a hablar de otras dos esferas como son los conductuales y los psicológicos, pero también recordemos que paulatinamente estos pacientes van a empezar a tener algunos trastornos de otras esferas, como son por ejemplo la física. Los trastornos de la marcha van a aparecer, los el escapilaminarismo puede aparecer, el compromiso de otras esferas cognitivas puede aparecer, pero aparecen en estadios tardíos en comparación con otras entidades y otras variantes. También vamos a encontrar trastornos del sueño
El trastorno del sueño predominante en la enfermedad de Alzheimer típica básicamente es la inversión del ciclo sueño-vigilia y la agitación nocturna. Puede encontrarse RBD, o sea, trastornos del sueño REM, pero son típicos de la enfermedad por cuerpos de Lewy. Es poco probable que lo encontremos como en una primera instancia de estas enfermedades. Y quiero cerrar la forma típica para recordarles que en realidad la forma típica que tendemos a querer definirla desde lo cognitivo es una entidad compleja que también tiene un aspecto neuropsiquiátrico importante. Ya mencionamos dos aspectos de la interfase, porque son síntomas neuropsiquiátricos con franco asidero cognitivo, y ahora vamos a hablar de síntomas neuropsiquiátricos típicos, los que conocemos como BPSD. Quiero que vean, y básicamente me interesa que reconozcamos que hay algunos síntomas psicológicos, como decía la flechita antes, que empiezan incluso en la fase preclínica. Y esos son la apatía, la depresión, la ansiedad y la irritabilidad. La depresión es una gran bandera en este sentido. Hoy pensamos que reconocemos que la depresión es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Los sujetos que tienen depresión tienen más riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo, pero también sabemos que el primer impacto de la degeneración puede afectar las vías motivacionales y generar depresión. Sé que depresión es factor de riesgo y es síntoma. Y es un síntoma que se da en los estadios preclínicos. Por eso que las manifestaciones y los trastornos del ánimo en el adulto mayor también tienen que ser considerados como una pista para buscar una enfermedad neurodegenerativa. Obviamente van a aparecer una plétora de síntomas neurodegenerativos, síntomas conductuales, pero los síntomas conductuales aparecen, fíjense, en los estadios tardíos de la enfermedad. Recordemos entonces que trastorno del sueño, apatía, depresión, ansiedad y irritabilidad son estadios que vamos a encontrar en las formas leves. Al revés de, por ejemplo, en una DFT, donde lo que vamos a encontrar son desinhibición en las formas leves, por sobre todas estas cosas. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a hablar de las variantes. Fíjense que no puse atípico. ¿Por qué no puse atípico? Básicamente por varios conceptos, pero creo que este lo resume un poco todo. Este es un estudio de 2021 que utiliza la progresión en tau PET, o sea, del tau neurocortical, que es uno de los parámetros de neurodegeneración que más sigue a los síntomas, para clasificar a los sujetos, y después se fija en la clínica de los sujetos y encuentra que coinciden, pero básicamente lo más importante es que usan 4.000 sujetos provenientes de distintas cohortes y terminan encontrando 4 grupos, de los cuales la forma límbica, que es una forma que tiene, como la describimos, un compromiso hipocampal y parietal, con un inicio en la memoria y con una progresión hacia el ejecutivo y después hacia los otros síntomas, que es más frecuente en pacientes con APOE y en pacientes de mayor edad, solo da cuenta del 30% de los casos clasificados como enfermedad de Alzheimer. Y en el medio aparecen otras formas, como una forma posterior, con más compromiso visoespacial, una forma más anterior, con más compromiso ejecutivo, y una forma más heterogénea. Esta es una clasificación que se hizo en sujetos que supuestamente tenían una manifestación clínica. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso la manifestación clínica típica no es tan típica, sino que es un espectro donde los sujetos empiezan con memoria, pero pueden tener un curso bien específico de la memoria, o como la paciente que vimos hace un rato, memoria más un poquito de lenguaje, o memoria más un poquito de visoespacial, o memoria más un poquito de conducta o ejecutivo. Es decir, que la forma típica se parece mucho a las variantes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy reconocemos que hay cuadros clínicos de manifestaciones que no son en la memoria neurodegenerativos debidos a enfermedad de Alzheimer. A eso lo llamamos variantes de la enfermedad de Alzheimer.
Y las variantes de la enfermedad de Alzheimer son la atrofia cortical posterior, la afasia primaria progresiva, variante logopénica, y la variante conductual disejecutiva de la enfermedad de Alzheimer. Pero a mí me interesa mucho este paper porque fíjense que adentro tiene una capita, y una capita donde dice Alzheimer típico más memoria, Alzheimer típico más visoespacial, Alzheimer típico más disejecutivo y Alzheimer típico más lenguaje, ¿no? Lo que quiero decir es que esta forma típica que describimos recién, en realidad es parte de un espectro que a veces puede tener un poquito más de componente visoespacial o a veces un componente más de lenguaje, pero a veces ese poquito más es muy extremo. Y cuando ese poquito más es muy extremo, o sea, donde en vez de predominar la memoria, predomina por mucho los síntomas visoespaciales, vamos a hablar de una variante, la variante visoespacial o atrofia cortical posterior, por ejemplo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a meternos en la clínica de las variantes. Y vamos a hablar de atrofia cortical posterior. La atrofia cortical posterior es un cuadro donde predomina el compromiso parieto-occipital bilateral que se ve en la atrofia, que se ve en el hipometabolismo de los sujetos y que se ve en el depósito de Tau. ¿Acompañado de qué? Acompañado de síntomas visoespaciales, ¿sí? Una progresión paulatina visoespacial, y eso son lo que lo termina llevando al sujeto a la demencia. ¿Puede haber memoria? Sí, pero como una alteración más sutil. La atrofia cortical posterior, en definitiva, es un síndrome. Es un síndrome que es independiente de la etiología. Y vamos a definirlo así, como una entidad neurodegenerativa que tiene un compromiso fundamentalmente visoespacial, acompañado de atrofia parieto-occipital progresiva. La atrofia cortical posterior, entonces dijimos que es gradual y progresiva, como dice este cuadrito acá, es de inicio insidiosa, lo que predomina es el compromiso visual, y dentro de los síntomas visuales podemos tener toda esta lista acá, pero lo que predomina es la percepción del espacio, un compromiso que llamamos simultagnosia, que se puede poner de manifiesto en distintas formas, pero por ejemplo lo podemos poner de manifiesto en la dificultad que tengan los sujetos, como en la figura que está acá abajo a la derecha, en identificar objetos dentro de estas figuras superpuestas que se conocen como figuras de Popper-Reuter, o en identificar una letra si tiene componentes incompletos, como la que está abajo y a la izquierda, básicamente porque no puede percibir globalmente la información, sino a detalles. Lo mismo se puede manifestar, por ejemplo, en estos tests que se conocen como Small and Big Letters. Fíjense que acá hay una letra grande, que es una H, hecha de A chiquitas. Hay que percibir las dos cosas al mismo tiempo. Los pacientes con asimultagnosia no pueden percibir las dos cosas, entonces ven A's o ven H's. Obviamente los pacientes también tienen dificultades en la copia porque tienen dificultades perceptivas, entonces pueden tener apraxias constructivas como las que vemos acá. Y es muy frecuente que tengan síntomas apráxicos del vestir, básicamente porque no pueden percibir todos los componentes de la ropa o rotarlos adecuadamente. Entonces estos pacientes, por ejemplo, se ponen las camperas de frente porque no pueden rotarlas y ponerlas por la espalda, básicamente porque se han atrofiado sus parietales posteriores y entonces no pueden crear imágenes tridimensionales que rotar de los objetos que perciben. La atrofia cortical posterior dijimos que se caracteriza por atrofia de los parietales, pero es un síndrome, y es un síndrome que puede obedecer a distintas patologías. La causa más común es la enfermedad de Alzheimer, pero la variante posterior de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob da atrofia cortical posterior. También puede estar presente en Lewy body, en degeneración córtico-basal y en otras enfermedades inclasificables, ¿sí? Por eso la atrofia cortical posterior merece que hagamos biomarcadores para clasificarlos en un grupo o en otro. Según este consenso clínico que podemos ver acá, también este síndrome lo podemos definir como un síndrome puro cuando es puramente visoespacial, o es un síndrome plus cuando
incorpora otros compromisos cognitivos. Fíjense que hay una brecha muy grande desde PSA pura a enfermedad de Alzheimer, porque es su causa más frecuente, y también de PSA plus. ¿Por qué? Básicamente porque síntomas visoespaciales más memoria es también una presentación muy típica de esta variante en la enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos a hablar de afasia primaria progresiva. La afasia primaria progresiva, que es una variante de la enfermedad de Alzheimer, se conoce como logopénica. Ustedes saben también que las afasias primarias progresivas son un síndrome definido por un conjunto de enfermedades neurodegenerativas donde predomina un compromiso del lenguaje. Y como dijimos recién, yo puedo tener Alzheimer típico más lenguaje o puedo tener una forma extrema, que sea solo lenguaje. Cuando hay solo lenguaje, hay una forma típica de esto que se parece mucho a lo que describimos del lenguaje de la forma típica. Un trastorno lento y progresivo fundamentalmente anómico. Como es anómico, por eso se llama logopénico, donde logo es palabra y pénico es pocas palabras, anomias en otras palabras. Básicamente es una de las dos afasias primarias progresivas que son hipofluentes. La gramática, por un lado, que generalmente es patología de Tau, y lo vamos a ver en la clase de Tau, y la logopénica, que generalmente es enfermedad de Alzheimer. Si tuviéramos que hablar, y recomiendo mucho este paper para repensar un poco la enfermedad definida desde el síndrome como la afasia primaria progresiva, vamos a ver que la enfermedad, la variante logopénica, fundamentalmente tiene anomias, tiene trastornos en la denominación y trastornos en la repetición de oraciones. Básicamente, esos son los dos compromisos más importantes. También pueden tener trastornos en la lectura, sí, porque tienen dislexia fonológica. Pero el compromiso del lenguaje en la enfermedad, en la variante logopénica, es mucho menos significativo, fíjense, que en otras variantes. ¿Y se acompaña de qué? Se acompaña de una firma anatomopatológica también. Dijimos que es enfermedad de Alzheimer y es atrofia parietal, pero parietal inferior, periopercular, como podemos ver acá, en este lado, fundamentalmente izquierda. Atrofia leve, asimétrica, parietal, inferior, periopercular, del lado dominante. Esa es la firma volumétrica de la fase primaria progresiva, variante logopénica. Y como yo les dije, tiene dificultades en la repetición de oraciones, pero no tiene dificultades en el compromiso de las palabras, ni tiene apraxia, ni tiene gramatismos. Es la variante donde figuran las anomias, la dislexia fonológica y las dificultades en la repetición. Y ahora vamos a hablar por último y para cerrar, la variante conductual ejecutiva. La variante conductual ejecutiva básicamente es la presentación de un síndrome que tiene todas las características clínicas, que cumple con los criterios de características clínicas definidos por Raskowski para una AFT, pero tiene la presencia de un biomarcador de enfermedad de Alzheimer o depósito de tau PET neocortical o patología de enfermedad de Alzheimer o un gen determinante de enfermedad de Alzheimer. Es decir, en pocas palabras, es un cuadro similar a una AFT con anatomopatología de enfermedad de Alzheimer. Si bien dijimos eso, las diferencias clínicas son sutiles, pero generalmente este cuadro se presenta con menos desinhibición que la DFT y todos los síntomas parecen ser menos importantes, los síntomas conductuales, que en la DFT. ¿Qué suele predominar si vemos una comparación de DFT conductual, Alzheimer conductual y Alzheimer típico? Lo que suele predominar en estos pacientes es la agitación y la apatía, siempre menos que en DFT, pero básicamente es un cuadro que cumple criterios de DFT, pero con patología de enfermedad de Alzheimer. Tradicionalmente o anteriormente estos pacientes se los llamaba enfermedad de Alzheimer frontal. Y esto es un grave error, porque la firma volumétrica y de neurodegeneración de estos sujetos no es frontal. Estos sujetos, como pueden ver acá, tienen grados variables de compromiso frontal, pero tienen una firma de atrofia
muy similar a la de enfermedad de Alzheimer típico. Y hay mucha heterogeneidad de los sujetos, al punto que podríamos decir que hay algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer conductual que tienen un poco de atrofia parecida a la frontal, hay otros que tienen un tipo de atrofia muy parecido a la forma típica. Pero para que ustedes vean, me parece que este cuadrito es mucho más significativo. Fíjense que es mucho más frecuente que estos pacientes tengan un patrón típico de enfermedad de Alzheimer típica o con una pincelada de frontal, y es muy infrecuente que tenga atrofia frontal como DFT. ¿Qué quiero decir? Que probablemente cuando se encuentren con estos pacientes se van a encontrar con un paciente con un cuadro conductual que cierra para una DFT, pero con una atrofia que cierra para una enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo salimos para el diagnóstico diferencial de estos sujetos? Básicamente con biomarcadores podemos clasificar una cosa o la otra. Bien, solamente para cerrar, vimos que existe una forma típica, pero que dijimos que esa forma típica es no tan típica. Yo creo que hay que hablar de una forma frecuente en la enfermedad de Alzheimer, que es amnésica, que progresa ejecutivo, memoria, siguiendo con la memoria, progresa ejecutivo, lenguaje, praxias, noxias, con síntomas neuropsiquiátricos acompañantes, pero que puede tener bemoles hacia lo visoespacial, hacia el lenguaje y hacia lo conductual. Y tenemos formas menos frecuentes, que antes llamábamos atípicas, donde son los fenotipos extremos de esas variaciones, donde predomina el cuadro del lenguaje, donde predomina el cuadro visoespacial o predomina el cuadro conductual. Salvo la variante conductual de la enfermedad de Alzheimer, todos tienen firmas volumétricas, podríamos decir, de atrofia y de neurodegeneración bien específicas. La enfermedad de Alzheimer, variante conductual, que todavía está en mucha discusión, a diferencia de las otras variantes, tiene una firma frecuentemente exactamente igual a la de la forma típica. ¿Para qué sirve la identificación de todas estas variables? Para que pensemos rápidamente si un cuadro neurodegenerativo, un cuadro cognitivo progresivo puede ser enfermedad de Alzheimer o no, y para que valoremos la necesidad o no de estudiar su anatomía patológica. Espero que les haya servido y desde ya muchas gracias.